Buenos días, mi nombre es María Camila Cosio. Y el mío es Ana Isabel Rodríguez y hoy vamos a hablar acerca de la generalidad de la célula, haciendo énfasis en los siguientes temas: marco histórico, disciplinas que tienen como objeto de estudio la célula, teoría celular moderna, técnicas de estudio de la célula, organización estructural de la célula y formas acelulares. Este es el marco histórico. Primero que todo tenemos a Robert Hooke, que fue quien vio por primera vez una célula. Esta no parecía la célula de un organismo viviente, más bien parecía la de una célula vegetal muerta. Robert Hooke la comparó con la habitación donde dormían los monjes, por esta razón la llamó célula, y Robert Hooke no reconoció ni su función ni su estructura, y esto fue lo que vio Robert Hooke. Seguimos con Anthony Leeuwenhoek. Anthony, un importante y dedicado científico holandés, fue una de las personas que pudo observar un mundo antes no conocido. Este observaba todo lo que podía mediante los microscopios que él mismo fabricaba. En el año 1677, Leeuwenhoek observó por primera vez los espermatozoides en uno de sus microscopios. En el año 1831, Robert Brown descubrió el núcleo de la célula vegetal. En el año 1838, Matthias Schleiden descubre que el tejido vegetal está formado por células, y un año después Theodor Schwann descubre que el tejido animal está formado también por células. En el año 1858 Rudolf Virchow determina que todas las células provienen de otras células. En el año 1873 Anton Schneider observa y describe con precisión la mitosis. En el año 1941, George Biddle y Edward Tatum descubren que los genes dirigen la producción de proteína y así se controlan las reacciones químicas que ocurren dentro de la célula. En el año 1942, Martha Chase y Alfred Hershey determinan que el ADN es el material hereditario. En 1956 se descubre que la proteína de las células se produce en los ribosomas. En 1971, Lynn Margulis propone la teoría endosimbiótica del origen de los organelos celulares. En el año 1997, la oveja Dolly se convierte en el primer animal clonado a partir de una célula del cuerpo. En el año 2002, los científicos ponen a prueba la primera vacuna contra el cáncer administrada vía oral en ratones. La disciplina que tiene como objeto de estudio la célula es la biología celular. En la antigüedad, los filósofos y los naturalistas llegaron a la conclusión de que tanto los vegetales como los animales estaban constituidos de unidades macroscópicas, como los tallos, las raíces y las hojas en los vegetales y los segmentos u órganos en los animales. Como en esta época no había ni técnicas ni aparatos para visualizarlos, estos pasaron desapercibidos. En el siglo XVII, con el invento del microscopio, fue posible aumentar la imagen de los materiales vivientes, con lo que se pudo establecer las bases de la biología celular, que se apoya en la biofísica, bioquímica, genética, fisiología e histología, para fundamentar la estructura, organización y funcionamiento de la célula. Histología es una disciplina científica encargada del análisis de los tejidos vegetales y animales. Los tejidos son analizados con un doble propósito: conocer su morfología y su función. Genética. La genética es una rama de la biología que estudia cómo los caracteres hereditarios se transmiten de generación en generación. Fisiología es el estudio científico de las funciones y mecanismos que funcionan dentro de un sistema vivo. Ahora seguimos con la teoría celular. En el siglo XVII, más precisamente en el año 1665, Robert Hooke descubrió lo que hoy conocemos como célula. Robert dio cuenta de su unidad básica de la vida cuando se encontraba examinando unas laminillas de corcho y un pedazo de materia vegetal en su microscopio. Se necesitaron cientos de años investigaciones de numerosos científicos para poder llegar a una conclusión concisa. Luego de 2 siglos enteros y gracias al desarrollo tecnológico, los postulados de la teoría celular fueron surgiendo. 2 científicos alemanes, Schleiden y Schwann,
recrearon la lista de postulados que describen el mundo celular. En el año 1838, Schleiden indicó que la materia vegetal está compuesta por células y un año después su colega Schwann llega a esta misma conclusión, pero en los animales. Esto da pie a lo que hoy conocemos como teoría celular. A continuación, conozcamos los 4 postulados esenciales. Los 4 postulados de la teoría celular. 1. Absolutamente todos los seres vivos están compuestos por células o por segregaciones de las mismas. Los organismos pueden ser de una sola célula, unicelulares o de varias pluricelulares. La célula es la unidad estructural de la materia viva y una célula puede ser suficiente para constituir un organismo. 2. Todos los seres vivos se originan a través de las células. Las células no surgen de manera espontánea, sino que proceden de otras anteriores. 3. Absolutamente todas las funciones vitales giran en torno a las células o su contacto. La célula es la unidad fisiológica de la vida. Cada célula es un sistema abierto que intercambia materia y energía con su medio. 4. Las células contienen el material hereditario y también son una unidad genética. Esto permite la transmisión hereditaria de generación a generación. Técnicas de estudio de las células. La microscopía es una técnica que permite producir imágenes de objetos demasiado pequeños para ser percibidos por la vista. El microscopio óptico es un instrumento que sirve para aumentar el tamaño de un objeto a través de un sistema de lentes. Las coloraciones citológicas. Las más conocidas y utilizadas son las siguientes tinciones: la hematocilina, la eosina, la técnica con el PAS y la técnica del rojo grasa sudán. Citometría de flujo. Esta técnica permite la medida simultánea de múltiples características físicas de la célula. Fraccionamiento subcelular. Son unas técnicas o métodos que tienen como fin obtener fracciones puras de un determinado componente celular. Homogeneización de la muestra. Se trata de la ruptura controlada de los tejidos y de las células. Continuamos hablando de la organización estructural de la célula. Para esto vamos a hablar primero de la célula procariota. La célula procariota se diferencia porque no tiene su núcleo definido. Esta tiene membrana plasmática, lo que significa que la célula está encerrada y protegida de una posible explosión inducida por el aumento de la presión osmótica. Estas células son mucho más pequeñas que las células eucariotas. Los organismos procariontes son organismos unicelulares que pertenecen al dominio de bacteria y archea. Muchos de estos poseen pared celular y muchos otros poseen una capa viscosa compuesta por polisacáridos. Los organismos procariontes frecuentemente poseen protuberancias en su superficie. También poseen flagelos que les ayudan en su locomoción. También poseen fibrillas que les ayudan a adherirse a la superficie y pilis sexuales que se usan en el intercambio de su ADN. Estos también poseen un solo cromosoma circular y fragmentos de ADN circular llamados plásmidos. Y por último está la célula eucariota. Esta célula posee orgánulos que son los que realizan las diferentes funciones que en esta se dan, como son el nucleolo, el núcleo celular, los ribosomas, las vesículas de secreción, el retículo endoplasmático liso y rugoso, el aparato de Golgi, el citoplasma, el citoesqueleto, los lisosomas, las mitocondrias, los centriolos solo en la célula animal, los cloroplastos solo en la célula vegetal y en algas, y la pared celular que está en la célula vegetal, en los hongos y en los protistas. Formas acelulares. El término celular significa literalmente sin células. Se refiere tanto a microorganismos no celulares como a los tejidos sin células, es decir, que solamente poseen matriz extracelular. Priones. Se trata de una proteína de conformación anómala que se introduce en neuronas del sistema nervioso central produciendo enfermedades neurodegenerativas, infecciosas, como por ejemplo el mal de las vacas locas. Dicha proteína anómala está en contacto con la proteína normal del mismo tipo, alterándola y transformándola en prión, produciendo así una reacción en cadena y acúmulos fibrosos que matan a la neurona.
Esta muerte neural hace que se generen huecos en el cerebro y de ahí el nombre de esas enfermedades espongiformes. Virus. Se trata de un agente infeccioso acelular parásito obligado. No tiene estructura celular, por lo que no es considerado como un ser vivo. Tampoco tiene funciones ni de nutrición ni de relación. Además, está obligado a introducirse en una célula para reproducirse. Según los organismos cuyas células pueden verse infectadas, existen virus vegetales, virus animales y bacteriófagos. Según su material genético, existen virus ADN mono y bicatenarios y virus ARN mono y bicatenarios. Los virus pueden tener varias partes: un ácido nucleico interno, ADN o ARN, una cápside proteica formada por proteínas denominadas capsómeros que rodea al ácido nucleico y en algunos casos una envoltura viral que rodea la cápsida. En caso de no poseer dicha envoltura, son virus desnudos, en caso contrario, virus encapsulados. Según la forma de su cápsida, los virus pueden ser icosaédricos, helicoidales o mixtos. Eso fue todo por el video de generalidades. Esperamos les haya gustado. Muchas gracias por la atención prestada. Chao.